bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy vamos a empezar hablando de viajes, y es que a la hora de programar un viaje siempre es fundamental pues saber a dónde vamos, cómo movernos en esos destinos, y para eso nuestra próxima invitada, que la tenemos hablando generalmente de traducciones, pues ella, de sus viajes por el mundo, sus anécdotas, pues sus errores también, porque es fundamental, ha decidido crear una guía que la tengo aquí, que es cómo sobrevivir en el extranjero. Y de eso vamos a hablar porque seguro que muchos de ustedes cuando han ido a viajar, más de una vez antes han dicho, si yo tuviese, ¿no? Si tuviese esa pequeña ayuda fundamental, pues de eso vamos a hablar. Primero, Lorena, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Por qué decidiste hacer esta cómo sobrevivir en el extranjero? No es un libro, es una guía y nace de la necesidad de mis estudiantes. Siempre me dicen, quiero empezar a leer en español, pero claro, luego está el fanático de Harry Potter que se compra la novela y a los 3 días dice, no, es que estoy súper frustrado y no puedo. Claro, hijo mío, poquito a poco. Claro. O sea, las lecturas deben ser dosificadas y empezando por cositas más pequeñas y lecturas ligeras, o sea, nada de literatura complicada que no entiendo y tal. Entonces, el objetivo de esta guía es ser una lectura muy ligera y rápida, nada frustrante que te haga reflexionar, pensar. Claro, hay libros para eso, pero no es el caso. Entonces, mi objetivo número 1 es que los estudiantes tengan la sensación de que están tomando un café conmigo. Ese era el objetivo número 1, pero luego pensé, bueno, es que si al final si se habla de una guía, la guía sirve para todos, porque al final todos viajamos. Claro. Pues de ahí salió. Claro, no hablamos de una guía de si quieres ir a Londres o una guía de si quieres ir a Italia, es una guía general. Son conceptos básicos para tener en cuenta cuando estás de viaje o cuando vas a ir de viaje, ¿no? Realmente es una guía de cómo sobrevivir. Y esto es, ya sea para una escapada, me voy de Erasmus, o sea, es el regalo ideal para los Erasmus. Antes de irse de Erasmus esto debería ser lectura obligatoria, porque al final yo he tenido un montón de errores que están todos hablados. Yo siempre hago el spoiler del capítulo número 1. Son capítulos. Sí, la importancia del vocabulario, ¿no? Sí, entonces yo siempre llegaba, en este caso a Polonia, que es donde he vivido muchos más años, y llegaba pues al supermercado. Bueno, el supermercado es la escuela número 1, porque además tienes todo escrito, ¿no? Sí, pero es que tienes todo escrito, puedes leerlo, claro. Bueno, lo metes en el carrito, vas a pagar, cuando te dicen el precio lo ves marcado, pasas la tarjeta y se acabó, eso es facilísimo. Claro, yo llegaba a la charcutería o a la carnicería y yo aprendí a decir medio kilo. Me llevaba medio kilo de esto, medio kilo de lo otro, medio kilo de tal. Claro, al final medio kilo de según qué cosas, claro. Pues era mucho medio kilo. Sí. Medio kilo de jamón, complicado. Claro. Además, estamos hablando de Polonia, del polaco, que en principio tiene que ser complicado, ¿no? Es un poco claro. Complicado, pero no imposible. Claro. Y entonces al final digo, mira, me voy 10 minutos antes al supermercado, me pongo en la cola y dejo pasar a la gente y pongo el oído. Claro. Y entonces, capítulo número 1, escucha. Porque yo decía, la señora decía, 200 gramos, y yo veía y decía, pues esa es la cantidad más que yo quería. Más o menos la que, cuando vas a un restaurante y dices, me trae ese plato, eso, ¿no? Exacto, entonces observa, escucha, y ese es el capítulo número 1, de mis experiencias y de mis errores también, y mis anécdotas, claro. Que hay bastante humor ahí dentro. Una reflexión o una lección final, en este caso, escucha, pon el oído. Y uno de los errores, claro, cuando la gente, hombre, el caso de Erasmus, que si vas a Polonia y estás 2 meses y nada más que estás con españoles, pues claro, primero el escuchar, el hablar, el integrarte, ese yo creo que es el error básico, que al final lo único que sabes es hablar andaluz o gallego, si vienes has estado con gallegos o con canarios. Y hacer amigos, exacto. Bueno, otra de las cosas que yo considero importante son trucos lingüísticos. Es decir, a ver, si yo soy súper viajera, yo no me voy a aprender inglés, francés, alemán, chino, japonés, allá donde vaya, pero a lo mejor antes de irnos 2 o 3 frases, porque tú imagínate que tienes un problema. O no, lo contrario, que viene un turista japonés, viene y te dicen chen, 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 y tú qué vas a decir, no entiendo. Ahora, si viene el japonés y te dice, disculpa, ¿tienes un minuto? O perdona, tengo un problema, vas a poner la atención y ahora se pasa al inglés e intenta que le entiendas. Sí, es una frase en ese idioma para captar la atención, claro, ¿no? Claro, porque de primeras, si alguien viene y no lo entiendes, mi reacción siempre va a ser no. Pero no, si alguien no te hablo, dice, no hablo. Exacto, claro. Pero si alguien te dice buenos días, perdón, entonces pones tu atención y ya has abierto una puerta. Todos esos trucos están ahí dentro. Ir al extranjero, hacer una escapada a Portugal, a Francia, al final viajamos muchísimo, es muy fácil hoy en día, pero no tenemos en cuenta factores culturales
que Claro. a veces son un poco peligrosos. Por ejemplo, si tú fueras ahora mismo hacia algún país árabe, posiblemente no te dejarían entrar. Claro, fíjate, pero eso lo tenemos clarísimo, pero luego dentro de Europa no respetamos otras cosas de otras culturas porque estoy en Europa y hago lo que me da la gana. Hay que saber, yo hay una frase que me da muchísima rabia, Domingo, que es qué suerte. A mí me dicen muchísimo, qué suerte tienes, has viajado un montón, o cuando vivía en Polonia, cuando vivía en Londres, qué suerte tienes, que vives tal. No es suerte, no es suerte, es tomar la decisión, que es difícil porque a veces implica dejar a tu familia, dejar tu zona de confort, sobre todo el confort, salir de esa zona de tengo todo hecho, estoy con mis padres, estoy con mis tal, salgo, me busco un trabajo, me busco una vida y eso no es suerte, eso es haber tomado la decisión y haber asumido el riesgo que supone salir. Lo mismo para un viaje, no, yo no voy a ir a Nueva York porque hablan inglés y yo, sal de tu zona de confort, estudia un poquito de inglés, abre tu mente a otras culturas y adáptate un poquito a lo que ves, a lo que escuchas, a lo que hacen, porque a veces es mucho visual. Lo que están haciendo es lo que tienes que copiar. Donde fueres, haz lo que vieres. Bueno, ahora seguimos, pero por ejemplo, si yo quiero ahora comprar esta guía, ¿dónde la compro? Muy fácil, en la página web aymadremia.com. Vale. También está disponible en Amazon para descargar para Kindle y directamente por un mensaje también directo para mí. En Kindle está por 6,99 creo que es y la guía en papel físico son 9,95. O sea que fácil, ligera, Claro, es un poco para tenerla guardadita. Hombre, está claro que es para gente que le guste viajar. Eso sí. O para las primeras personas que quieran iniciar sus primeros viajes, sobre todo eso, ¿no? Porque ya una vez que ya a lo mejor tú llevas 30, 40 viajes, ya tienes una serie de... vas aprendiendo de tus errores y tal. Pero bueno, la gente que a lo mejor dice, bueno, me quiero ir este fin de semana. ¿Y si es a España también? Insisto, muchas veces no es no me gusta viajar, sino tengo miedo a salir de mi zona de confort. Pero me refiero que si me quiero ir, por ejemplo, este fin de semana a Galicia, ¿me sirve también esta guía? Por supuesto. Porque, no estamos hablando solo del extranjero. Pero ¿y cuántas veces hemos hablado de las diferencias culturales con Galicia, con Andalucía? Pues uno tiene un tono de voz más elevado, los gallegos son más irónicos. Todo eso tendrás que observarlo. El lenguaje corporal, bueno, ahí hay truquitos. Obviamente tampoco es necesario que sepas las dos frases en gallego, estamos en España y nos entendemos, pero sí un poco mejorar como persona en el sentido de, muchas veces viajamos, fíjate si mejoramos cuando viajamos, que cuando tú estás en Lanzarote lo haces tú todo, tú no tienes que pedir ayuda a nadie, vas al banco, haces esto, haces lo otro. Cuando tú estás, pongamos en Galicia, pues no sé dónde está tal, me he quedado sin batería, pues voy a preguntar. Y ya preguntamos, y hablamos con la gente y al final tenemos que ser más agradecidos, consultar las cosas, ¿qué me recomiendas al camarero? Porque yo aquí sé lo que pedir perfectamente, pero tenemos que abrir ese punto de vista, entonces un poco salir de la zona de confort, adaptarse un poquito a lo que vemos, mejorar como persona y establecer conversaciones y pedir ayuda, que es súper importante, la búsqueda de tu bienestar, búsqueda de trabajo, búsqueda de amigos nuevos, en el caso de una mudanza, que también los que se mudan y aceptan una oferta en Alemania, pues empezar de cero no es fácil, entonces a lo mejor eso también te puede inspirar un poquito a eso. Valoras también lo que realmente es importante, entonces valoras lo que has dejado en casa. Tendrás esos momentos de bajón, de nostalgia, pues a lo mejor incluso en 15 días de vacaciones dices, Dios mío, lo que echo de menos, la tortilla española, porque estoy en Tailandia y lo que hay para comer, pues no me entra. Entonces, empiezas a valorar también lo que es importante, por eso viajar es una lección de vida. Sí, pero lo de viajar también es, yo creo que abre la mente a todo el mundo, es decir, a veces el estar todo el día en un sitio... te metes con tu historia de tu país, tu gente, empiezas como incluso hasta a odiar el resto, no, es que yo creo que el viajar hace falta, y a la gente joven sobre todo, el viajar es imprescindible. Porque lo que te rodea no deja de ser tu punto de vista. Estamos rodeados de gente de un perfil muy similar a nosotros, tu barrio probablemente es muy similar a tu tipo de vida, el tipo de familia, el tipo de tal. Cuando salimos fuera, entendemos otro punto de vista, vemos otro tipo de barrios, vemos otro tipo de persona. Si resumimos todo eso en salir de la zona de confort, adaptarse, mejorar como persona y pedir ayuda, la búsqueda de empezar de cero y todo esto, valorar lo que realmente es importante y tener otro punto de vista, llegamos al cambio. Aprender un idioma o viajar siempre tiene un impacto en ti, un tipo de cambio, y eso es lo que te va a aportar, ya sea estudiar otra cosa
o viajar, una escapada, una excursión, incluso dentro de España. Así que Claro, hacemos el cambio. estoy seguro que muchos nos dirán, oye, ¿qué más quisiera yo viajar? ¿No? También, está claro que el viajar también necesita, pero bueno, se puede ahorrar un poquito, un viaje a lo largo de tu vida o dos, yo creo que todo el mundo se lo puede permitir. Eso es. Siempre, hombre, claro, habrá No gente que decimos me cada dirá, fin de mira, tengo semana. una situación personal, hablamos en condiciones normales. Lo que pasa, claro, que tendrás que ver las prioridades, ¿no? A lo mejor tendrás que estar 2 o 3 fines de semana, un mes sin salir fuera, pero el viaje seguro que te va la Exacto, experiencia. y por lo menos uno en la vida, a un lugar completamente diferente, a una isla diferente. Es que ya muchas veces hablamos de diferencias lingüísticas entre islas. Entonces, Sí, no tiene nada que ver, incluso el clima nos afecta a nuestra personalidad, pues no es lo mismo una persona que vive en La Palma que vive en Lanzarote. El clima te hace de otra manera, donde llueve más, donde llueve menos. Al final somos muy diferentes y eso está todo recogido en estas pequeñas guías. Insisto que el formato es pequeño. Sí, es muy fácil, además Sí. es delgadito, que lo puedes meter en la maleta sin ningún Eso es, problema, o son bueno, 40 tenerlo en tu paginitas. casa por la noche, leer un ratito. Yo recomiendo dosificarlo, 2 o 3 paginitas o un capitulito. Pero hay cosas que me tendrás que contar algo, pone anécdotas y experiencia personal. Alguna anécdota me tendrás que contar, alguna anécdota de las que se pueden, porque claro, hay anécdotas que no se pueden contar, que nos ha pasado a todos. Sí, pero hay alguna que no se puede, pero yo recuerdo, bueno, pues llegar a Inglaterra con 16 años, uno de mis primeros viajes, iba a estudiar 3 semanitas y cuando llegué a la casa, pues vi una araña, me dan pánico las arañas, o sea, pánico. Y en ese momento es como, a ver, y lo que grité fue Snake. Claro, ahora ya casi todos sabemos que una araña es Spider, porque ahí está Spider-Man, ¿sí? Bueno, pues yo en ese momento grité Snake, que es serpiente. Bueno, pues te puedes imaginar el caos, porque la señora de la casa, yo estaba con una familia, me preguntó, ¿pero es grande? Pues veo la araña y digo, bastante, sí. Para ser una araña bastante grande. Para mí, mi pánico, digo, bastante. Y dice, pues espera que voy a llamar al vecino. Y digo, a ver, con que subas con la zapatilla me vale. Pero claro, en ese momento dije, a ver, piensa bien en el vocabulario. Si tienes dudas y no es tan urgente como que te va a atacar, mira, porque estamos en un momento en el que todo está en tu teléfono. Entras Claro. en un diccionario. Antes era más complicado, está Claro. claro. Antes tenías que ir con el diccionario a cuestas, hoy día incluso hasta los traductores, le pones la frase y te lo lee, ¿no? Que Ahora eso- es muy fácil, pero sobre todo considerar eso. Luego tenemos el problema del sistema educativo español, que el profesor habla muchísimo, Ya. el estudiante no habla. A mí me ha pasado llegar, querer preguntar a un conductor, oye, ¿vas a la ruta? Y no te sale, ¿no? Y me he quedado como, Claro. estoy acostumbrada a que la profe me pregunte. Entonces el conductor, de hecho, hizo la pregunta de la profesora, ¿estás bien? La profesora siempre entra y pregunta, ¿cómo estáis? Y la respuesta es, muy bien, gracias. Pero nunca formulamos la pregunta y ahí viene el bloqueo número 1. Todo eso está en la guía. Parece pequeña, pero... Estabas hablando de una araña, pues a mi hija le pasó que estaba también en una casa en Londres, pero tenían una ratita en la cocina y entonces cuando abrías eso sabías si estaba la ratita porque había comido galletas o tenía que dormir Era parte toda de la la casa. noche cerrando todo porque sabía que había una ratita en la cocina. Pero bueno, al final son experiencias que te sirven para aprendes aprender, ¿no? y cambias, no eres nunca más vas a ser el mismo después de viajar, incluso aprender un idioma, porque ya tienes eso, otro punto de vista, entiendes también los factores culturales, pues por qué Polonia son tan religiosos, pues claro, Juan Pablo II era polaco. Claro. En el Wojtyła, momento, ¿no? Wojtyła, sí, sí. en el momento tan decisivo de la caída del comunismo, el que ayudó muchísimo fue el Papa. Podemos entender ese fervor católico que tiene. Hay muchísimas cosas que incluso dentro de Europa no entendemos y es cuestión de, antes de ir, leer Sí, y eso tener también ese es interés y sobre todo respeto, donde vamos, respeto. Entonces me decías que esta era una guía muy... Muy chachi. Digo, es que yo el mes pasado te dije, domingo me voy a Polonia, porque estuve una semanita en Polonia, bueno, un poco recogiendo esto, haciendo un par de presentaciones en unas librerías, y te dije, Entonces te traigo... está traducida al polaco, ¿no? No, porque yo allí tengo a mis estudiantes de español. Ah, vale, Entonces, vale, como vale. primera lectura de español es ideal porque es ligera, suave, vocabulario muy simple. Y encima aprenden. Y claro, entonces encima aprenden. Y entonces estuve en Polonia y te dije, te voy a traer una sorpresa. La sorpresa es esta, que es para ti y para tu personita, y te la dejo aquí, que este es vuestro regalo. Pero ¿lo tengo que abrir, no? Es la guía. Ah, vale, pero vale. que te la lleves para casa y te Vale, la llevas vale, así bonita. vale, queda más bonita así. Así Sí, queda sí. más chachi. Vale, vale.
Vale. Porque te dije, queda más chachi, sí. porque te dije, te traigo una cosa muy chachi para el próximo mes. Que es una palabra que la hemos estado Sí. oyendo toda la vida, que chachi, como decía, chachi piruli, todo ese tipo de cosas, que Es no que sé luego yo se si hoy fue. día se usa. Luego se fue. Lo de chachi yo creo que se usa por lo menos en nuestras generaciones, Sí, ya pero- los que vienen ya hemos dicho que cambian el idioma Bueno, completamente. Es que no podía dejar de hacer una sección sin traer una palabra, Claro. un origen, una Pues ahí sí expresión. que me vas a coger porque no voy a saber de dónde viene chachi. Finales de la Guerra Civil Española, año 39-40, ya en la Segunda Guerra Mundial, primer ministro británico, Churchill, Ah, Churchill. y entonces llegaban los barcos a Cádiz y traían, bueno, el contrabando, el extraper, lo que se decía, Ajá. ¿no? Sí, en Gran Canaria también había muchísimos Pero eso traperos. eran productos de primera calidad. el puerto, sí, Venían sí. de Gran Sí, sí, Bretaña, claro, eran claro, productos de primera, eran productos de Churchill, eran productos chachi, eran productos chachi. Y de ahí viene la expresión, todo lo que venía de Gran Bretaña era muy chachi, era de Churchill, del presidente, del primer ministro. En Gran Canaria venían las papas que eran King Edwards y al final eran Chinewars. Las Chinewars. Las Chinewars también, es decir, Eso también es. viene con la che de... La de- influencia. Así Sí, sí, que nosotros una tenemos cosita mucho. chachi, expresión chachi, origen británico. Pues Lorena, gracias por traerme un regalo, traernos una guía y contarnos esas experiencias que si quieren alguna anécdota más tendrán que entrar y comprar la guía y sobre todo lo importante es que hemos hablado de viaje, ¿no? De un poco de lo que significa el viajar, De abrir. que no es solo hacer una maleta, sino incluye muchísimo más, preparar un viaje, lo que tú dices, abrir contacto con otras culturas, que al fin y al cabo es una de las mejores cosas que hay en la vida y sobre todo los canarios que vivimos de viaje. Y que es tan fácil ahora entrar en internet y leer un artículo sobre el lugar a donde vas Sí. y ya tienes otra visión. Así que siempre. Bueno.